comenzar sin ajustar nada más y dice así, ¿qué fecha es hoy? Bueno, si les gusta mi voz, espero que sí, voy a leerlo, ¿ok? Con su permiso. Menú, ok. 2023, octubre de 2023, mira, qué maravilloso mes, me encanta, o sea, perfecto. Ya empezamos bien, empezamos muy bien. Hoy sería el día 22, ¿no? Supongo. Cierto. 22 de octubre de 2023. Bueno, perfecto. El día de hoy me van a dar de alta en el hospital. Soy un chico que se llama Kuro, entonces mi voz le queda bien. Me alegro que no fuese nada grave. Luego de aquel accidente, lo único que me pasó fue haberme quebrado el brazo. Sin embargo, tuve que pasar una semana en el hospital. Ese tiempo que pasé internado ocurrió un evento que me marcó. Cierto día, un doctor se acercó a hablar conmigo. Con un poco de tristeza me dijo que no podría volver a jugar fútbol de nuevo. Al escuchar la noticia, quedé sorprendido, al punto que no pude responder nada. Esa noche pasé preguntándome, ¿por qué? ¿Por qué? No entiendo por qué me dijo eso, ya que yo no juego fútbol. En realidad, no hago ningún deporte. ¿Será que se confundió de persona? El hecho que sea algo delgado no significa que haga deporte o que coma poco. Es totalmente lo contrario. Da igual. Creo que viviré con esa duda por toda mi vida. Lo importante es que ya salí de ese lugar. Ahora puedo cumplir mi verdadero objetivo. Voy a crear el mejor juego indie de la historia. Yo creo que, bueno, algunas de las personas que ven mis videos es literalmente su día a día, ¿sabes? Ok, pensativo, sí, porque acabas de decir algo que hasta a ti mismo te puede sorprender, ¿no? Mejor no. Tengo el presentimiento que si hago eso voy a vivir un infierno en el proceso de creación del juego. Ok. Mejor sigo mi vida normal. Sí, vamos a postergarlo así un poquito, nada más. Por el momento el único objetivo que tengo es tomar buenas fotos y como extra terminar la escuela. Yo en mi clase de fotografía. Es lo único que tengo en mente. Ahora que recuerdo, mañana tengo que volver a clases. Siento que debe ser molesto ir con un brazo enyesado. Aunque mientras pueda volver de nuevo al club de fotografía, todo va a estar bien. ¿Todo bien, todo correcto? Vale, perfecto. Ahora sí empezamos nuestro primer día de escuela con esa musiquita que nos puede alegrar mucho el corazón. Yo digo que sí, como de que no. He vuelto a mi aburrida rutina otra vez. Bueno, esta música como de que ya no, ¿verdad? Porque ya no estamos tan alegres. Aunque esto es mejor que estar en el hospital. Sí, seguimos alegres. Las clases de este profesor siempre me provocan sueño. Se me hace que lo que viene acá abajo en la parte inferior izquierda, es que se ve como un sol, es como el estado de ánimo. Creo, ¿no? Se puede referir al clima, pero creo que es más como el estado de ánimo. No entiendo por qué debemos de aprender sobre el número pi. ¿Será útil para algún momento de mi vida? Sí, si tú te sabes el número pi, puedes descargar mi juego para dispositivos Android que se encuentra en la Play Store, enlace en la parte de la descripción, y comprobar si te sabes los primeros 11 dígitos del número pi. ¿Qué tal? ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal ese spam tan hermoso? Ok, yo estoy igual. ¡Qué bueno! Ya terminaron todas las clases, aunque hoy ha sido un día muy cansado. Todos mis compañeros me preguntaron cómo me había quebrado. Pues normal, o sea, se hizo, ¿sabes lo que te digo? Ok, aquí automáticamente me pide que guarde. Vamos a guardar aquí, ¿por qué no? Caray, ¿es todo? No puede ser todo. No. Aquí algo anda raro. Vamos a volver a jueves. Ok, pues este es de hoy. Al cargarse, perder, por seguro que quieres cargar. Sí. Así que cada vez que me lo mencionaban, decía que el golpe afectó mi memoria y que no recordaba lo que pasó. Así no me acuerdo, ni modo. Luego de salir del interrogatorio de mis compañeros, fui directo al salón del club. He pasado todo el día pensando en ir a este salón. Hay varias razones. La primera es mi pasión por las fotografías y la segunda es difícil de explicar. Así que estoy de nuevo aquí. Me gustaría unirme a este club. Bro, es que ¿por qué le pico el menú? Aquí es volver, perfecto. Entonces ya entendí para qué es el volver, para regresar al juego, más no al menú principal, a la primera pantallita que sale. ¿Por qué te quieres unir al club con un solo miembro? No, yo... Cuando fui al hospital estaba preocupado, pensaba que no iba a volver. A pesar de que solo fue una semana, igual extrañé este lugar. Aunque aún no llega lo más importante de aquí. ¿Dónde estará? Estar aquí solo es aburrido y da sueño. Creo que yo me voy a
Así ronca. Sí, así grotesco, sí. Así que llegaste primero, Kuro. Esa voz. Ya, yo creo que esto lo está pensando, ¿no? No lo está diciendo así de esa voz, ¿sabes? Porque no, sería raro. Es de ella. O sea, imagínense, o sea, piénsenlo. Sí. Uf. Eso era lo que le hacía falta al club para que esté completo. ¿Ves? Ahí sí ya, paréntesis, ahí sí lo estás pensando, ¿no? O sí, no, Kuro lo está pensando. Me alegra verte aquí. Esta semana se hizo bastante aburrida sin ti. Faltaba que ella estuviera aquí. Escuché que no recuerdas nada del accidente. ¿Estás bien? Oh, se preocupa por nosotros. Decirle que estás bien, hacerle broma. Es que no, como no sé qué tipo de broma le va a hacer, no quiero ser grosero. Entonces... voy a decir que estoy bien. Aunque también podemos darle space o espacio y saltarnos sin decir nada, ¿ok? Le voy a decir que estoy bien. Tranquila, me encuentro bien. Ella se llama Kana, es un año mayor que yo. Ella es la presidenta del club de fotografía. En este club solo somos nosotros dos. Oye, me recuerda mucho a un anime que no voy a decir cuál es, porque no me lo sé, la verdad. Pero me recuerda mucho a un anime de un club de una secundaria, de una prepa, no sé qué era, que solamente eran 2 personas. Qué extraño, ¿por qué la acabo de presentar en mi mente? Ya está practicando el guate. Siento como si estuviera dando la introducción de un personaje. Creo que debo de dejar de jugar tantos videojuegos. Lo comprendo totalmente. Me alegro mucho de que sea así. Ah, bueno, con una voz más linda, ¿no? Aunque igual veo que te lastimaste el brazo. Kuro, ¿de verdad te encuentras bien? Perdón, tenía mi mente en otro lugar. Lo siento, Kuro, yo sé por qué estás aquí. Así. ¿Eh? Pasaste estos días extrañándome, ¿verdad? ¿Cómo? ¿What? ¿Por qué estás tan serio? Ah, caray. Yo sabía que me iba a hacer alguna broma apenas volviera. Ah, ok, es bromista la muchachita. No, no es por nada. ¿Estás enojado? No, empecemos con él. Espera. Ya que te enojé, dejaré que me hagas una caricia en la cabeza. Esa es mi forma de pedir perdón. Vale. O sea, pues, es otra cultura, espero. No creo que haya nada malo, no lo sé. Sabemos que a Kuro le gusta a ella, entonces Kuro sería muy feliz de hacer la caricia. Aunque no sé qué tan extraño es eso. Vamos a aceptar. Está bien, acepto el trato. Está bien, acepto el trato. Y sin palabras. ¿Por qué me siento nervioso? Sé gentil, por favor, ¿ok? Que no le des un zape, supongo. ¿Qué piensa que voy a hacer? No debo dudar, aquí voy. Chavo, nada más es de... Así, muy bien, y ya, ¿sabes? Kuro. Ja, 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 ja. ¿Pensaste que iba a caer tan bajo? Ah, ok, ya, así es una broma, sí, ok. Esta hija de su mamá. Yo sabía que estaba pensando en algo. No puedo dejar que me des una caricia tan fácil. Para que eso pase, debes de cumplir un requisito especial. ¿Cuál requisito? Tendrás que averiguarlo solo. Cierto, ahora que estás aquí, creo que podemos participar en el concurso. ¿Concurso? ¿Ya te olvidaste del concurso? Mira, hay un concurso de fotografía. Premios. Para el primer lugar, un premio de $1000. Para el segundo lugar, un premio de $400. Y en el tercer lugar, $100 como premio. Temática: la naturaleza. Concurso del 2023. Demuestra al mundo de lo que eres capaz. Fecha de concurso: 16 al 27. Perfecto, me parece muy bien. Espero que los resultados sean 2 días después, ¿verdad? Pero todo correcto. Respecto a puntos, llevamos un punto. Ojo con eso, ojo. Cierto, me había olvidado de ese concurso. Cierto, me había olvidado de ese concurso. Pensaba no participar, pero ya que estás aquí, podríamos intentar participar. Queda poco tiempo, ¿seremos capaces de lograr una buena foto? Puede ser una buena idea, entremos al concurso. No sé, o sea, es que ya quiero entrar al concurso, pero o sea, el Jan, no el Kuro, el Jan, se lo plantearía un poco, ¿sabes? O sea, no es un no, pero se lo plantea un poquito, nada más que aquí creo que es sí o no, pero con otras palabras, entonces vamos a decir que sí. Ok, tenemos 2 puntos, no sé para qué, pero bueno. ¿En serio?
Sí, ¿cuándo es la fecha límite para enviar las fotos? Tenemos tiempo hasta el 28 de octubre. Oh, no que el 27. No juegues conmigo, chava. Queda poco, pero sé que podemos conseguir una buena foto. Parece que tiene muchas ganas de participar. Bien, entonces debemos esforzarnos. ¿Kana? Sí, sí, hagamos nuestro mayor esfuerzo. Se ve bastante bien cuando sonríe. No sé si le di doble clic o qué pasó, pero... no sé qué pasó. Entonces, ¿a cuáles lugares debemos ir para tomar las fotos? Tengo varias opciones. Ayúdame a escoger la mejor. Ok, minijuego. Tiene que seleccionar los paisajes correctos. Si escoge el paisaje incorrecto, perderá un punto. Si el marcador es menor a 1, el jugador pierde. El juego empezará con 2 puntos. Si el jugador consiguió puntos extras, estos se van a agregar al marcador. Madre mía, chaval. Pues vamos a ver qué pasa. Selecciona los lugares correctos para tomar una foto. No, en mi habitación, no. O sea, creo que esa es mi habitación. No, esa es la del hospital, perdón, ya ando... vamos a la playa porque es de naturaleza. Es urbano, ¿no? Sí era urbano, ¿verdad? O... no es rural, pero pues tiene unos aires más naturales, siento yo. Oye, este pasillo es del otro juego, ¿no? Donde nos topamos a la otra chica, que no me acuerdo de su nombre, pero... del otro juego que ya jugué, que lo puedes buscar. Está chido. Una carta en blanco se llama. Y del lado derecho hay más naturaleza. Vamos a seleccionar la naturaleza. Más naturaleza, por favor. Seguimos con lo mismo. Están muy bonitos los paisajes. Resultado 4, perfecto. En pequeñito. Aquí está, sí cabe. Pensé que la tapaba, pero no, sí cabe correctamente. Ok, let's go. Escoger esos lugares fue muy agotador. Sí, ¿verdad? Súper. O sea, me cansé. Sí, fue bastante cansado, pero ya sabemos a dónde debemos ir. Yo dije que era agotador. No, pues no aguanto nada. Bien, mañana comienza nuestra aventura. Mientras íbamos caminando, empezamos a conversar sobre lo que había pasado en el tiempo que pasé en el hospital. Pues nada, estaba seguramente acostado, ¿no? O sea, como internado. Luego de un rato dejamos de hablar. El silencio entre los dos era tal que se podían escuchar nuestros pasos, los autos que pasaban, las aves que sonaban. Uf, ¿acaso eres poeta? Cuando volví a verla, noté que estaba sonriendo. Kuro, yo... me alegro de que no te pasara nada grave. También me siento feliz de poder caminar de nuevo contigo. ¿Cuántas veces he caminado con ella de regreso a nuestros hogares? No sé. No creo recordar todas las ocasiones. Aunque no sé por qué el simple acto de caminar juntos me hace feliz. Cocheta. Parece que ya llegué a casa. Hoy el camino se hizo corto. Kuro, perdón por no decirte esto antes. Parece que va a decirme algo importante. Ajá, seguramente. No creo, es una broma total. La verdad es que... tienes el cierre del pantalón abierto. Bro, no. Quiero ver cómo reacciona Kuro. Creo que va a reaccionar. O sea, va a estar devastado o algo así. Kana, ¿qué broma más mala estás haciendo? No, hombre, que sí es cierto. No, qué vergüenza. No es broma. No. Me está mintiendo. Debe ser una... ¡Es cierto! Bro, no. Madre mía, chaval. Maldito super, acabo de arruinar la escena. Te maldigo. No has cambiado nada, Kuro. Me hubiera gustado acompañarte más tiempo, pero saldré del club el 27 de octubre. ¿Qué? Porque ella... ya es un año mayor, entonces se va a graduar, ¿no? A partir de esa fecha, todos los estudiantes de tercer año deben dejar sus clubes y concentrarse en los exámenes finales. No quiero hacerlo, pero no tengo opción. Yo también quería que compartiéramos más tiempo juntos. Supongo que se sonroja porque eso es lo que parece, ¿verdad? ¿Por qué dije eso? Como si nada. Me refiero al club. Sí, al club. A mí... me alegra que pienses lo mismo. Parece que mi madre me está llamando. Voy a entrar a mi casa. Nos vemos, Kuro. Hasta mañana. ¿Por qué se acerca? Por cierto, perdón por no decir esto antes. Bienvenido de nuevo al club de fotografía.
Parecen palabras muy sencillas, pero el simple hecho de escucharlas de ella me hace sentir bien. Lo único que puedo decir es... ¡Estoy de vuelta! Ok, yo diría gracias, pero bueno, o sea, estoy de vuelta. No está mal tampoco, pero... No sé. Ok, hoy no tenemos puntos. Está sonando la alarma. Vamos a callarla. ¡Ah! Maldita alarma. ¡Ah! Me hizo despertar de un gran sueño que tenía. Nada, bro, que soñó todo. Por favor, dime que no. Por favor, no. O sea, estuvo muy chévere, muy bonito, muy chidoris, muy cool, muy coral. De verdad, odio esta lama. Siempre hace que me despierte en lo mejor de cada sueño. Bueno, creo que debería de prepararme para ir a la escuela. Así es. Los escenarios, bro. Me encantan. Parece que ya volví a mi rutina normal. También hoy me fijé que el cierre estuviera cerrado. Buenos días, Kuro. Hola, Kana. Kuro, debemos ir a tomar la primera foto. Espero que estés listo. Se ve muy entusiasmada. Claro que estoy listo. Perfecto. Bueno, entonces nos vemos en la tarde. Sí, ¿por qué no? La voz de este profesor me da sueño. Solo han pasado 10 minutos y ya me quiero ir. ¿Me quedé dormido? Creo que el profesor se dio cuenta. Con solo ver el gesto que hace cuando me ve. Durante el resto de la clase, el profesor pasó diciendo indirectas con respecto a lo que había sucedido. Qué día tan agotador. Ese profesor estaba muy molesto conmigo. Eso me pasó una vez cuando estaba en la secundaria. El maestro no era para nada buen maestro. Y de hecho lo despidieron por una cosa que hizo. Pero... O sea, hasta me acuerdo de su nombre y lo iba a decir, pero vamos a mantener la identidad de este sujeto que no es para nada un maestro. O bueno, un buen maestro, ¿sabes? Y vamos a continuar. Parece que aún no ha llegado. ¿Dónde estará? Ya llegué. Perdón por hacerte esperar. ¿Y esa expresión a qué se debe? ¿Acaso estabas preocupado por mí? Um, 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 um. Es decir que sí. Sí, lo estaba. No, ¿por qué le piqué? Bueno, vamos a guardar aquí merengues y volvemos. ¿Por qué no? ¿En serio lo estabas? No. ¿Dónde debemos ir hoy? Eres muy cruel, Kuro. Bueno. Eres muy cruel, Kuro. Me voy a enojar. No sé, no puedo. Disculparse, molestarla más. Yo no soy de molestar mucho. Bueno, cuando no quiero, no. Cuando no quiero, no. Perdón, creo que esta vez me pasé. Kuro, ¿desde cuándo te convertiste en una buena persona? O sea, yo era mala persona, entonces tengo que ser un chico rudo, un chico malo. Nah, creo que no. Parece que ese golpe te hizo una buena persona. Que tenía que molestarla más. Posiblemente. Bueno, ya que pude ver por primera vez un lado bueno tuyo. Espera, ¿en qué momento me convertí en alguien malo? Te diré a dónde vamos. Kana, no me ignores. Vamos a ir al parque. Y tú así de... Así que vinimos al parque. Esto me trae recuerdos. No, mira, no me acuerdo exactamente si este parque es el... Es que no estoy seguro. No creo. Creo que el... No. A ver, estoy suponiendo una hipótesis muy alocada. Este chico es el chico malo de... El que molestaba al chico del juego, al protagonista de una carta en blanco. Y aquí se pone enfrente de él. Se supone que aquí apenas va a llegar, ¿no? Pero atrás de nosotros hay otro escenario, supongo. No lo sé, ya estoy divagando. Estaría muy loco que estuviera así de conectado. Aunque sí tiene una referencia. Bueno, ya noté una referencia, a lo mejor hay más, pero ya noté una. Cierto, esto fue uno de los primeros lugares al que salimos juntos. Ok, nada que ver. Yo divagando, GG's.
¡Hey, Kuro! Mira la paloma que está allá. Ahora que la veo, se parece mucho a ti. Se ve sombría y tiene una cara depresiva. ¡Qué halagazo!, ¿no? Si de poesía se trata, Kana es la mejor. Ja, 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 ja. Estuvo buena la broma, ¿por qué no me la hicieron a mí? Porque tuve que recordar precisamente ese momento. ¡Ah, ya! Sí, es que cuando se pone en gris es un flashback. ¿Sí es flashback? Creo que sí. Kuro, vamos a buscar el lugar. Kuro, ¿por qué estás enojado? Ella a veces puede ser realmente irritante. Sin embargo... Uf. Ahí es un flashback. ¿Por qué tomo fotos? No lo he pasado muy bien, pero creo que es divertido. No quiero escuchar una respuesta cliché. Seguro debes de tener otra razón para estar en este club sola. Kuro, ¿cuántas fotos has tomado en estos últimos años? Pues muchas, no creo tener la cuenta. ¿Y por qué decidiste tomar esas fotografías? ¿Yo? ¿Cuál es el punto de todo esto? Una foto solo, una foto con tus amigos, una foto a un animal, una foto al atardecer. Cada una de esas fotos tiene una historia, una anécdota, un recuerdo. Ufas trufas. Esa fotografía capturó un pequeño momento de tu vida y lo guardó en unos cuantos píxeles. Se puede decir que cada foto que tomas es una parte de tu alma. Me encanta este juego y el otro también por estas cositas de como poesía y de sentimientos. No voy a decir otra palabra que luego me equivoco. Las fotografías tienen el poder de detener el tiempo, así que todas las emociones y pensamientos que tenías en ese momento se conservarán con ella. Por eso me gusta tomar fotografías, para conservar pequeñas partes de mi pasado. Seguro cuando vuelva a ver esas fotos, llegaré a sentir alegría, vergüenza y nostalgia. Recordaré lugares y personas que llevo tiempo sin ver. Creo que esa es la razón por la cual tomo fotografías. ¿Por qué estás llorando, Kuro? Kuro, no estoy llorando. Se me metió algo en los ojos. Es que hace polvo, no han limpiado el salón. Tierra llamando a Kuro. Tierra llamando a Kuro. Parece que ya volviste. ¿Estás bien? A ver, si le doy space, debería de validar no decir nada. Ufas, tal vez no lo tengo activado, quién sabe. Vamos a decir no decir nada. Parece que tuviste algún recuerdo o pensamiento difícil, ¿verdad? Tranquilo, a todos nos pasa. Así que no te preocupes, Kuro. Mira, ese es el árbol al que debemos tomar la fotografía. Me encanta que haya puesto ese acento ortográfico en la E. No recuerdo si es diacrítico, pero me encanta que lo haya puesto. Ya no se usa tanto, pero... chulada. Listo, vamos a tomar la fotografía. ¡Espera! Una pareja está donde debemos de tomar la foto. ¿Qué hacemos, Kuro? Vamos a hablar con ellos. Perdón, nosotros... ¡Hey! Ah, hombre pareja. ¡Hey! ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué están aquí? ¡Pueden irse! ¡Estamos ocupados! ¿Te imaginas que estás con tu pareja y llega alguien y... nosotros vamos a... Salte del cuadro, por favor. Perdón por... Queremos tomar una fotografía al árbol, así que ¿podrían darme espacio? ¡Uy! Hoy nomás. Se viene el copyright, bro. Qué buen... Oh, qué lástima, no creo que pueda hacer eso. Mejor ven otro día con tu novia, estamos muy ocupados aquí. Qué lástima. No creo que me vaya así de fácil. Kuro, mejor volvamos mañana. Parece que tienes bastante coraje. ¿Qué te parece si hacemos un reto? ¿Reto? Sí, es una prueba de parejas. Vamos a ver quién puede hacer más feliz a su novia. ¿Novias? ¿Parejas? No entiendo, pero acepto el reto. No entiendo. Me hago el que no. Kuro, mejor vámonos. Kana, confía en mí. Estoy seguro de que vamos a ganar. Entonces, ¿cuál es el reto? Agarra esta pulsera. Esta posee un sensor cardíaco. Ok. Tenemos un minuto para hablar con nuestras novias. Quien logre elevar más el pulso de ellas gana.
¿Qué? Pensándolo bien, creo que nunca nos han ganado, así que si nos logran hacerlo, les voy a dar $300. Los voy a hacer morder polvo. Dudo que lo logren. ¿Estás seguro de esto, Kuro? A mí no me importa tomar esta foto. Ay, venimos por ahí. Ay, luego me dice que no, no es cierto. Tu expresión dice todo lo contrario, Kana. Bueno, empecemos. Instrucciones. En el siguiente minijuego aparecerán burbujas. ¿Burbujas? Burbujas. Cada una representa una frase de Kuro. Cada burbuja posee un puntaje que se obtiene al explotarla. Algunas burbujas pueden ayudar a elevar el puntaje del rival. Toca para mostrar la segunda parte. Ok. Se mostrará la cantidad de puntos que el jugador o rival puede obtener al explotar una burbuja. Ok. Si es rojo o azul, es para nosotros. Es lo ideal, ¿no? Perfecto. ¡Ay! Caray! ¡Ah! Espérate, no entiendo. ¡Ah! ¿Cómo? ¡No! Bro, pero ¿cómo es posible que no les esté ganando? ¿What? Perdió. Sí se ve toda la cara que tiene, ¿verdad? Ok. ¿Esa expresión a qué se debe? ¿Acaso estabas preocupado por mí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se reinició esto? Sí, lo estaba. ¿En serio lo estabas? No. ¿Dónde debemos ir? ¿Qué? ¿Hay que reiniciar todo? ¿Por qué? ¿What? No, ¿por qué? ¡Ah! Ok, vamos a guardar esto. Ya me pasó que tuve que volver a hacer lo demás. No entendí el juego, el minijuego, no lo entendí. Vamos a ver si leyendo bien las instrucciones otra vez puedo resolverlo. Te mostrará la cantidad de puntos que el jugador rival pueda obtener al explotar una burbuja. Kuro, rojo y azul. ¡Ah, amigo! Entonces la idea es explotar nada más las rojas, por así decirlo. ¿Qué? ¿Cómo que perdí? ¿En qué momento perdí? ¡No es cierto! ¡No perdí! What? Espera. Voy a cargar. ¿Aquí? Sí. Bro, no entendí. ¿Pero cómo que perdí? ¿Por qué sigo perdiendo? Voy a salirme tantito. Perfecto. ¿What? ¿Por qué pierdo? Ok, tal vez deba de cargar cuando... Ok, vamos.
Qué silencio tan incómodo. Parece como un duelo Pokémon, ¿no? O algo así. Está bien, ya nos vamos de aquí. Vamos a ir a entrenar para tener un vínculo tan cercano como el que tienes con tu novia. Entrenar Pokémon, definitivamente. ¿Y si su novia es un Pokémon? ¿Y si es un Dito? ¿Novia? Tengo la sospecha que ese tipo ingiere sustancias raras. Hasta la vista, amigo. Nos vemos otro día. Ok. ¿Amigo? ¿En qué momento acepté ser su amigo? Parece que ya se fueron. Qué tipos tan raros. Además, se fue sin dar el dinero que apostó. Kana, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Entonces tomemos la foto. Cierto, la foto. Va. ¿Por qué se encuentra tan distraída? Bien, yo también voy a tomar una foto. Oye, pero no me puedo mover así tantito como... Así como que... No puede ser, estoy... Bueno, en la hora que dice ahí, estoy a 10 minutos de estar a esa hora. Ay, tenía que salir ella. Sale ella, ¿verdad? Sale ella. Kuro... ¿Sí? ¿Todas esas frases que me dijiste hace poco eran ciertas o solo era mentira? Nos agarró con las manos... Las manos en la masa. Ni modo. Yo no me esperaba eso. Han pasado 2 años desde que nos hemos conocido y yo... Me alegro mucho de que llegaras a unirte a un club donde solo había una persona. Así que gracias por ayudarme a tomar esta foto. Gracias por escucharme, hablar conmigo. Son tantas cosas que agradecer. Estos son mis últimos días en el club y la verdad me gustaría ganar el concurso. Pero aunque no lleguemos a ganar, no me voy a arrepentir de gastar estos últimos días contigo. Estos recuerdos valen más que muchas fotografías. ¿Un club donde no va a estar ella? Me acostumbré tanto a verla y a hablar con ella todos los días que ingenuamente pensé que esto nunca iba a acabar, aunque no entiendo por qué me afecta. ¿Qué puedo hacer? Dudo que nos podamos ver por un tiempo. Ella se va a ir muy... ¡Hey, Kuro! Gracias por lo del día de hoy. Disfruté mucho este tiempo juntos. Fue una tarde bastante divertida. Luego pensaré en eso, no tengo que hacer que se preocupe. Ok, perfecto, ya que estamos en casa ya podemos... Hoy fue un día cansado, apenas son las 8, pero creo que me voy a dormir. Este día fue un poco agotador y raro. Kana... Por cierto, ya escogí la universidad a la que voy a ir. ¡Wow! ¿En serio? ¿Crees que vas a poder aprobar este año? Eres muy positiva. Ey, ¿por qué crees que no voy a aprobar? Mis notas son normales, pero las he conseguido estudiando una semana antes, así que si estudio 2 semanas para los exámenes finales, me va a ir bien. Definitivamente va a reprobar. Ya veo por qué pensaba que era malo. Solo confía en mi inteligencia. Ok. No te quedes callado. Aunque no confíes en mi inteligencia, te voy a mostrar esto. Mira, esta es la universidad a la que voy a ir. Te dejé sorprendido, ¿verdad? No veo nada. Eso queda bastante lejos de aquí. Así es. Esta universidad queda lejos, pero aquí se encuentra la carrera que quiero. Voy a estudiar producción audiovisual y aquí es el mejor lugar para hacerlo. Madre mía, chaval, producción audiovisual. Qué joyita de carrera, la verdad. Así que se va a ir lejos. Va a ser imposible verla. Pero ese es su sueño. Es una buena universidad. Seguro que te va a ir muy bien ahí. Aunque primero tienes que pasar este año. Ya lo sé. Chaval, pasamos al día 25. Maldito reloj. Acabo de golpear el reloj con el brazo lastimado. Me duele. ¿Por qué me debo de levantar así? Tengo el presentimiento que hoy es un día de mala suerte. ¿Mala suerte? Ja, 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 como si eso fuera... ¿Qué acaba de pasar? ¿Quién diablos fue? Fui yo. Yo también estoy así. Me lo imaginaba. Ustedes son unos idiotas. Ese golpe me dolió. ¿Por qué diablos me golpearon? No lo sé, solo te vi y ese golpe salió por instinto. Igual, Kuro olvida eso. Hay que hablar de cosas serias. No cambies el tema. Hablo en serio. Parece ser algo importante. ¿Qué sucede? Ayer yo... terminé el juego que me prestaste y me gustó bastante.
Así que pensaba en ir a algún lugar esta tarde y charlar del juego. Suena interesante, pero hoy debo de acompañar a Kana. ¿Qué hago? Inventar excusa, ir con ellos. ¿Excusa? Yo ocupo ir a casa temprano hoy. Eso suena muy sospechoso. Nunca llegas temprano a casa. Eso es cierto. Es que yo cambié. ¿Eh? Juro, sé sincero con nosotros. Ya descubrieron la mentira. Así que estás vendiendo droga. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Tenía miedo de que este día llegara. ¿Cómo dejamos que esto llegara a pasar? ¿Por qué llegaron a esta conclusión? Sé sincero, te quebraron el brazo por un ajuste de cuentas. Somos tus amigos, buscaremos una forma para que salgas de este negocio. Esos tipos son increíbles, inventaron toda una teoría vinculando con la quebradura de mi brazo. No digas nada, te vamos a ayudar. No te vamos a molestar más hoy. Me imagino que debes de estar estresado por la situación. Ahora, ¿cómo soluciono este problema? Luego de clases. Espero que esos tontos no esparzaron algún rumor raro. Así que ella llegó primero. ¿Cuántas veces he entrado aquí? Y la he visto. ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiera entrado a este club? Cochita. ¿El club hubiese cerrado? ¿Ella hubiera estado sola? ¿U otra persona la estuviera acompañando? Qué bonito. ¡Ey! ¿Por qué estás con esa mirada tan tonta? ¿Acaso estás enamorado de mí? Sí, eso es lo que me hace sentir viva. Ok. No sabía que molestarme era la fuente de tu energía. Pues ahora que lo sabes, te voy a molestar más. Prefiero que no. ¿A qué lugar vamos a ir hoy? Si eres aburrido. Vamos a ir a un mirador. Debemos de apresurarnos para que no se nos haga tarde. Ok. Ganamos 2 puntos de la nada. Creo que este perro nos va a morder. Tirar piedra invisible, ignorar perro. ¿Tirar piedra invisible? Golpeaste al perro con la piedra invisible. ¿Qué? ¿Cómo lograste golpear a un perro con una piedra invisible? No tengo idea. Lo mejor es seguir caminando. Pero es que era invisible. O sea, no, yo no tenía la intención de... Kuro, mira, es una paloma deprimida. Me preguntó por qué siempre está triste. Era de... ¡Me voy a matar! ¡Uy! Creo que regalar una galleta sería mejor que acariciarla, porque no creo que se deje acariciar. Pero una vez le di un cheto a una paloma y se andaba ahogando, entonces no sé si será bueno de regalarle una galleta que está más dura que un cheto. Es curioso. Una galleta. ¿Qué le pasó a la paloma? ¿La paloma? La paloma acaba de jurar lealtad eterna a Kuro. Soy el jefe palomo. El rey palomo no sirve. Felicidades, has encontrado espada maldita. Ok. Esto debe ser una broma. ¿Agarrar la espalda? ¿No agarrar? La espada. No agarrar. Mejor dejo esa espada ahí, luego me cae una maldición. Qué miedoso eres, Kuro. Gracias. Te has encontrado con el desarrollador del juego. Preguntar al final, hablar. Por supuesto que el final no lo voy a preguntar, voy a hablar. Disculpa, el desarrollador siguió caminando, ignora a Kuro. Yo también te quiero, bro. Parece que llegamos. Caminar hasta aquí fue bastante agotador. La vista aquí es impresionante, me gusta mucho este mirador. Cierto, es muy linda. Kuro, ¿qué vas a hacer con el club luego de que me marche? No tengo ningún problema si lo quieres cerrar. Yo mantuve ese club abierto por razones egoístas. Cuando el club se quedó sin miembros, me sentí un poco mal y bastante sola. Pero tener mi cámara y poder tomar fotos hizo que pudiera afrontar mi soledad. Desde niña las fotografías me han ayudado a sentirme acompañada.
No me hubiera importado pasar sola esos 2 años en el club. Eso pensaba... Me gustaría unirme a este club. Desde que llegaste al club dejó de ser solitario. Cualquier persona puede haberme reemplazado. ¿Eso crees? Yo no lo veo así. Aunque no te hubiera conocido, tu existencia me hubiese hecho falta. ¿Cómo te va a hacer falta? Fácil, porque fuiste la persona que me ayudó a llenar ese vacío que ni yo ni otras personas pudieron llenar. Por eso, aunque duremos un día, un año o más tiempo sin hablar o vernos, voy a tenerte pendiente en mis recuerdos. Kana... Mira, te sonrojaste, ja 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 ja. Parece que te avergonzaron mis palabras. Yo no voy a cerrar ese club. Aunque me quede solo, quiero seguir con él. ¿Seguro que quieres eso? Eres libre de hacer lo que quieras. Yo también tengo razones egoístas para quedarme con el club. Creo que no puedo hacer nada. Kuro, te encargo mi amado club. Deberíamos de tomar la foto. Cierto, se me había olvidado. Clic. Luego de eso conversaron un poco más y se fueron a sus casas. ¿Qué día más largo? Hoy caminamos un montón. Además, no me esperaba esa charla. En estos 2 últimos años, ella se ha abierto más a hablar. Yo, cada día que pasa, siento que ella me va a hacer más falta. Y ahora lo único que le puedo dar como regalo de despedida era esa foto. Al final arruiné todo. Un año atrás. Hay que celebrar el primer año que pasamos juntos en el club. ¿Un año? El tiempo pasa rápido. Kuro, ¿qué es lo que más has disfrutado de este año? Perdón por preguntar eso. Es difícil de explicar. ¿Por qué? ¡No! ¡Se despierta, chaval! ¿Por qué se despierta? ¡Ah! Te odio, alarma. Yo también la odio, carnal. Ok, faltan algunos días más, aunque creo que estos días extras los veré en algún siguiente episodio. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Espero que este video te haya gustado. Realmente me está gustando mucho el juego. Estoy seguro que ya le faltan como 15, 10 minutos, pero realmente está muy bueno. Está más largo que el otro, entonces yo creo que habría que ajustarle en la página de el juego. Vaya, que en realidad dura más de 20 minutos. Dice que dura de 15 a 20 minutos, algo así, o de 10 a 20, y ya llevo 50. Muy buenos minutos, pero llevo más de 20, entonces nada más ahí una notita, ¿no? Por favorcito.